Hay personas que la unción no puede revelarse a través de ellos porque no tienen un corazón quebrantado. Dios no puede confiarle la unción a alguien que no es probado. Antes de Dios confiarte la unción, te va a procesar. En una ocasión Dios me dio una palabra que me sacudió mi espíritu, y la palabra que Dios me dio fue: yo no puedo derramar mi gloria en un vaso que no ha sido quebrantado, porque mi gloria lo mata. Dios te bendiga, qué gusto saludarte a distancia. Soy tu amigo y hermano el profeta Ricardo Mota, y en este momento quiero elevar esta plataforma con este segmento marcado por la unción, un espíritu despierto. Poder hablar de la unción es hablar de la palabra que se conoce como la untura o untao. Es la palabra que se utilizaba para referirse a la unción. Cuando Dios llamaba a alguien, lo ungía, lo apartaba, lo determinaba. Porque la unción no llegaba simplemente para que una persona dijera que está ungido, sino para poder evidenciar la gloria de Dios a través de esa persona. La Biblia dice que el yugo va a ser podrido a causa de la unción. Por eso alguien tiene que entender que si la unción está sobre ti porque a través de ella Dios va a establecer algo. La Biblia dice que en un momento determinado Dios llama a Moisés y Dios le dice a Moisés: busca mirra, busca acacia, busca especies aromáticas para crear el aceite de la santa unción. Este aceite era considerado como el ungüento superior, que no podía ser derramado sobre cualquier persona, sino sobre personas específicas. Dios le da instrucciones a Moisés y le dice: este aceite solo va a ser derramado sobre quien yo te dijere, porque la unción lo que va a hacer es apartar, consagrar y determinar. Cuando la unción caía sobre una persona o era derramada sobre esa persona podía operar en dimensiones superiores, porque había sido destinado, separado, apartado, consagrado y determinado. Porque cuando la unción se manifiesta sobre una persona, llega con una determinación y un propósito. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Todo el que fue llamado por Dios tiene una unción y una gracia que Dios le depositó. Pero hay puntos importantes antes de continuar desglosando este tema de la unción que tenemos que comprender. La unción no se manifiesta sobre alguien que no fue llamado. Lo primero es que tú tienes que entender si Dios te llamó. ¿A qué Dios te llamó? ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? Hay personas que Dios lo llamó para ser evangelista, pero están queriéndose enganchar a la unción del profeta, y así no es funcional. Hay otros que fueron llamados a pastorear, pero quieren la unción evangelística, y esa unción no puede manifestarse sobre alguien que no tiene el llamado. Lo primero que tiene que acontecer en la vida de una persona que carga la unción es que tiene que ser apartado y determinado, tiene que ser llamado. Lo primero que Dios hizo con Aarón y con sus hijos fue que lo llamó, porque el propósito de Dios comienza de esta manera. Dios primero te llama, te capacita y luego te envía. La unción te equipa de todo lo que tú necesitas. Pero ¿cómo yo puedo mantener mi espíritu despierto? Porque hay muchas personas que en ocasiones me preguntan: profeta, ¿cómo puedo mantener mi espíritu despierto? ¿Cómo puedo fluir en la unción? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo discernir lo que Dios dice y lo que Dios hace? Lo primero que tienes que entender es que tú no puedes conocer lo que Dios dice y lo que Dios hace si tú no pasas tiempo con Él. La oración es un punto clave para poder dimensionarte y entrar a dimensiones sobrenaturales de la unción. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés, dice que el Espíritu descendió y se escuchó el sonido como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y de momento comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a profetizar, comenzaron a operar en dimensiones de la unción. Porque lo que hace la unción es que te dimensiona. La unción te da habilidades sobrenaturales. Toda persona que tiene la unción tiene la facultad de poder operar en dimensiones sobrenaturales. La evidencia de que la unción está contigo es que el resultado y el respaldo de Dios va a caminar contigo.
Pero el problema de la iglesia es que solo se quedó en una dimensión de la unción. Y es en la dimensión de la manifestación del don de lengua. Hay personas que solamente han podido tener esa capacidad del Espíritu de hablar en lenguas y no conocen el secreto o los misterios que se manifiestan a través de la lengua. Existen dos dimensiones del don de lengua. La primera dimensión es el don de lengua, donde la persona puede tener la capacidad de poder hablar un idioma sin haberlo estudiado, sin haberse preparado para eso o haber nacido en un país donde hablen tal lengua. Pero la otra dimensión es la que habla el apóstol Pablo cuando dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla con Dios y no le pueden entender porque por el Espíritu habla misterio. La palabra misterio es hablar de algo oculto, algo que solamente puede ser revelado sobre aquel que busca la revelación. El rema es la luz, la lumbrera de Dios sobre la vida de alguien. Yo me atrevo a decir que hay personas que en los próximos días el rema de Dios le va a caer encima y van a poder comprender lo que Dios dice y lo que Dios hace. ¿Cómo puedo conocer esta dimensión del don de lengua extraña? Operar en esa dimensión, ese género de lengua que habla el apóstol Pablo. Cuando nosotros hablamos en lenguas extrañas o lenguas angelicales, nuestras oraciones no tienen interferencias. Esas oraciones suben como llama de fuego hacia el cielo y no hay quien se interponga a esa oración. En una ocasión tuve una experiencia, luego de terminar 15 días de ayuno. El Señor me llevó a una visión donde me encontré con un ángel, con un arcángel, el arcángel Miguel. Cuando me encontré con el arcángel Miguel, recuerdo que estaba en un monte alto. De momento, cuando llego al monte, encuentro al arcángel que él se postra y me dice: si quieres, detente y no llegues a la oración. Recuerdo que era de noche en el monte donde yo estaba y eran las 3 de la mañana. Y en la visión, el arcángel me dice: si tú quieres, detente y no llegues. Espera que nuevamente sean las 3. Y yo me pregunté por qué el arcángel me dice esto. De momento, el arcángel me dice que a la hora novena, la de la oración, hay algo que acontece en el mundo espiritual. Hay un portal que se abre en el cielo para que las oraciones de los santos suban. Hay personas que no comprenden que el mundo espiritual es muy ordenado, es muy organizado. Tanto que hay ángeles que ascienden y ángeles que descienden cuando tienen una responsabilidad en la tierra. Nos damos cuenta de esto cuando el ángel le dice a Jacob: suéltame porque ya raya el alba. O sea, que era el momento de que aquel ángel subiera porque su ciclo, su tiempo en la tierra había culminado. En esta experiencia que tuve con el arcángel Miguel, el arcángel me habló algunos puntos importantes y estratégicos acerca de la oración. Él me hablaba de que cuando nosotros oramos a la hora novena, las oraciones son más efectivas. Hay un horario clave. No es que no se debe orar en todo tiempo, pero quiero que usted me entienda. Cuando nosotros oramos en un horario que no es el horario de la hora novena, la oración no llega directamente al trono, sino que se queda en un espacio en el ámbito espiritual. Pero en ese horario, luego de que pase ese tiempo, la oración accede al reino de Dios. La Biblia dice que el apóstol Juan, cuando está teniendo las visiones de revelación en el libro de Apocalipsis, él dice que se presentó un ángel delante de Dios y tomaba las oraciones de los santos y derramaba el incienso delante de la presencia de Dios, porque la oración sube como un grato perfume a la presencia de Dios. Son puntos que las personas no han podido identificar ni comprender. Pero el arcángel me decía algo. El arcángel Miguel me decía que hay personas que no pueden estar cerca de Dios porque su corazón no es recto, porque su corazón no es sano. Y él me decía que para poder conocer a Dios hay que tener un corazón inocente. Y cuando él me explicó eso, me llevó a un texto bíblico donde Jesús en una ocasión hablando dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tu corazón no es limpio, es imposible que tú puedas conocer lo que Dios dice y lo que Dios hace. Hay personas que la unción no puede revelarse a través de ellos porque no tienen un corazón quebrantado, porque no tienen un corazón rendido. La unción viene como resultado de una vida rendida y una vida quebrantada delante de Dios.
La unción viene como resultado de una vida procesada, de una vida probada. Dios no puede confiarle la unción a alguien que no es probado. Antes de Dios confiarte la unción, te va a procesar. En una ocasión Dios me dio una palabra que me sacudió mi espíritu, y la palabra que Dios me dio fue: yo no puedo derramar mi gloria en un vaso que no ha sido quebrantado, porque mi gloria lo mata. Dios no puede revelar su gloria sobre alguien que no ha sido quebrantado, que no ha sido procesado. Cuando las personas hablamos de la unción, hablamos tan fácil de la unción sin comprender que para la unción había un proceso. La unción no es aceite. La unción es una vida procesada. El aceite era un ingrediente, porque aparte del aceite, Dios le dijo a Moisés: busca mirra, busca acacia, busca especies aromáticas para crear la unción. Pero cuando voy a interpretaciones, me doy de cuenta de que la mirra era una sustancia que era amarga. Hay personas que quieren la unción, pero no quieren ser amargados. Hay personas que quieren la unción, pero no quieren ser procesados. Hay personas que quieren la unción, pero no quieren ser quebrantados. Antes de Dios entregarte la unción, te va a quebrantar. Antes de Dios entregarte la unción, te va a procesar. La Biblia dice que Jesús dijo que si al árbol hicieron esto, ¿qué serán de ustedes que son las ramas? Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Portar la unción y caminar con la unción te va a costar cargar con una cruz. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, en un texto dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, que estamos angustiados en todo, que estamos abatidos, que estamos derribados, pero no destruidos. O sea que antes de Dios entregarte la unción, te va a procesar. Y para esto quiero fundamentarme en el libro de Hechos capítulo 2, donde dice que luego del derramamiento del Espíritu Santo, una de las cosas que experimentó la iglesia después de recibir la unción y los milagros fue que llegó la persecución. Si tu ministerio no tiene persecución, tu ministerio no se parece al de Cristo. Si tu ministerio no tiene angustia y no tiene persecución, no es un ministerio que tiene las marcas de Cristo. Si tu ministerio no es un ministerio que ha sido angustiado, entonces tu ministerio no se parece al de Cristo. Si tu ministerio no se parece al ministerio de Hechos capítulo 2, entonces tu ministerio no es genuino. ¿Cuál es el ministerio de Hechos capítulo 2? El ministerio de Hechos capítulo 2 es: la gloria se manifestó, los milagros fluyeron. Luego de los milagros llegó la persecución de la iglesia. Luego de la persecución llegó la expansión. Hay personas que quieren la unción, pero no quieren ser afligidos, no quieren ser quebrantados, no quieren ser heridos, no quieren ser adjudicado a causa de la evidencia de la gloria de Dios. Sin embargo, los apóstoles y los profetas, los hombres que operaron en dimensiones superiores, fueron quebrantados a causa de la unción que se había manifestado sobre ellos. La Biblia dice que luego de que la iglesia entró en persecución, en un momento determinado a Jacobo lo mató Herodes, y dice que metió a Pedro en la cárcel y estaba esperando luego de la Pascua para matar a Pedro delante del pueblo. Sin embargo, dice que la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Dice que de momento un ángel entró a la cárcel, sacudió la cárcel, se le cayeron las esposas a Pedro. Dice que se desencadenó a Pedro y lo sacó de la cárcel. Pero ¿a consecuencia de qué llegó eso? A consecuencia de que la iglesia oraba. La iglesia de este tiempo quiere unción, quiere poder, quiere manifestación de la gloria de Dios, pero no quiere pasar tiempo con el que entrega la gloria. La iglesia quiere la unción, pero no quiere ser quebrantada. Antes de crear el aceite de la unción, la oliva tenía que ser machacada. Antes de Dios revelar su gloria a través de ti, vas a ser procesado. Vas a ser quebrantado, vas a ser calumniado, vas a ser perseguido. ¿Cómo era el ministerio de Cristo? Los escribas y los fariseos se levantaron en contra de Jesús. Levantaron calumnias en contra de él. Hay muchos ministerios que quieren ser efectivos, pero no quieren ser calumniados. En una ocasión Dios trató conmigo y me dio una palabra fuerte que me retumbó el alma y el espíritu. Y la palabra fue: en ocasiones te va a tocar perder tu reputación por causa de mi gloria.
Hay momentos donde tú tienes que perder la reputación para que la gloria se refleje a través de ti. Cristo perdió su reputación. De Cristo hablaron mintiendo. A Cristo lo crucificaron, lo ensangrentaron, le hirieron, le escupieron en la cara, pero Él no abrió su boca. Hay muchos ministros que quieren la gloria de Dios, pero no quieren persecución, no quieren acusación, no quieren calumnia. Si tú no tienes calumnia ni persecución, entonces tu ministerio no se parece al de Cristo. La persecución es la evidencia, es la marca de que Cristo está sobre ti. La Biblia dice que el apóstol Pablo en un momento determinado dijo: de ahora en adelante nadie me cause molestia porque yo cargo en mi cuerpo las marcas. Él no dijo: yo cargo en mi cuerpo un buen traje, un buen Ferragamo o un buen zapato de marca. No, él dijo: cargo las marcas de Cristo. Él no dijo: yo cargo las naciones, yo cargo los viajes, porque últimamente los ministerios están siendo catalogados o medidos por el nivel de influencia física que tienen. Sin embargo, bíblicamente los ministerios no se catalogaban por el nivel de influencia física o el nivel de naciones o el nivel de bienes materiales que tenía la persona, sino de evidencia y de poder. Si tu ministerio no tiene poder, entonces tu ministerio no se parece al de Cristo. Si tu ministerio no produce milagros, entonces tu ministerio no se parece al de Cristo. Si tu ministerio no produce liberación, entonces tu ministerio no se parece al de Cristo. Si tu ministerio no es perseguido, entonces tu ministerio no se parece al de Cristo. En una ocasión Dios me habló en visión. Se me apareció el Padre en forma de antropomorfismo. Cuando hablo de antropomorfismo, me refiero a figuras que Dios utiliza para manifestarse de una manera en que nosotros podamos interpretar el lenguaje de Dios. Cuando Dios se me aparece en forma de fuego, Él me dice que a causa del llamado yo iba a padecer. De momento vi que mi espalda comenzó a sangrar. Yo no entendía. Y mientras estoy sangrando, yo le decía: si tu sangre limpió mis pecados, empodérame. Lo que Dios me estaba diciendo era: a causa de la unción que yo deposito en ti, va a llegar la persecución, va a llegar la calumnia, va a llegar el engaño, va a llegar la traición. Porque eso es lo que hace la unción. La unción revela lo que estaba oculto. La unción provoca a que lo que está mal puesto sea puesto en su lugar. La unción pudre los yugos. La unción es poder. La unción es autoridad. Cuando tú cargas la unción, tendrás evidencia de que la unción está contigo. Porque la evidencia no se puede tergiversar o malinterpretar. La evidencia es la señal de que Dios está contigo. Hay personas que no comprenden que sin la unción tu ministerio no puede ser efectivo. Sin la unción los milagros no fluyen. Sin la unción la liberación no se manifiesta. Sin la unción no hay autoridad. Sin la unción tú no podrás operar en dimensiones superiores. Tú no puedes decir que tiene la unción cuando no tiene evidencia de ella. Porque la unción no es falsa. No se puede falsificar la unción. La unción es evidenciada. El poder de Dios se manifiesta. Entonces, ¿cómo yo puedo operar en dimensiones sobrenaturales? Lo primero es que tú tienes que vivir una vida de oración. Lo segundo es que tienes que tener comunión con Él. Hace unos días Dios me habló sobre algo y me dijo: Ricardo, la oración no lo es todo. Y yo le preguntaba a Dios: ¿por qué la oración no lo es todo, Señor? Tengo años predicando que la oración es fundamental, la oración es importante, la oración es importante. Y de momento Dios trata conmigo y me dice: es bueno orar, pasar tiempo conmigo, pero más importante es tener comunión conmigo. Hay personas que oran pero no tienen comunión con Dios. Porque ¿cómo es posible que tú pasas el día orando, pero en la tarde estás en discusión? ¿Cómo es posible que en la mañana oraste, pero cuando llegaste a la universidad te sacaron de comunión? Entonces, la falta de comunión te impide mantener una relación con Dios. Porque tener una relación con Dios no es orar. Tener una relación con Dios es tener comunión con Él. Tener comunión con Dios es lo que te va a hacer efectivo para poder ser sobrenatural y operar en dimensiones espirituales que solamente aquellos que oran pueden tener la capacidad
de acceder a ellos. Estoy hablando con personas que en los próximos días van a ser dimensionados a dimensiones espirituales sobrenaturales. Estoy a punto a profetizar a la vida de alguien que en los próximos días la unción te va a tocar, la unción te va a alcanzar, la unción te va a dimensionar. Estoy profetizando que lo que Dios va a hacer sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre los tuyos es grande. Yo declaro un rompimiento sobre tu casa, un rompimiento sobre tus hijos, un rompimiento sobre tu finanza, un rompimiento sobre tu ministerio. Lo que no pudiste alcanzar con tus manos, alcánzalo con tu rodilla. Tengo que decirte que el que ora no puede ser limitado. El que vive una vida de oración y una vida en comunión con Dios es una persona que puede ser transitoria a niveles sobrenaturales, puede ser ilimitada, porque la oración te hace ser ilimitado, porque cuando tú clamas a Dios, entonces Él responde. Estoy hablando con una generación que va a comenzar a orar fervientemente y a tener comunión con Él. Es imposible tener una vida en el Espíritu si no tenemos una vida de oración. Un día sin oración es un día perdido. Dios te bendiga.